¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Quim Martínez, el director de Esmerarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, casi una rara avis, como en la camiseta, ¿no? Al dedicarse Esmerarte a la industria cultural en estos tiempos que corren, que me imagino no son nada fáciles, ¿no? Especialmente para el mundo de la cultura tan castigado también, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, no es nada fácil, pero bueno, cuando ya has decidido tirar por esta línea, al final lo que intentas es hacerlo lo mejor posible y bueno, pues son años difíciles para todos los sectores, pero también si bien es cierto que el mundo de la industria cultural siempre ha estado en crisis, siempre ha estado en precario, con lo cual esto de estar en crisis pues realmente es una crisis más. Y bueno, lo que se trata es, bueno, pues también en los momentos de crisis al final acaban siendo también momentos de oportunidad y son momentos en que las cabezas no nos queda más remedio que reinventarnos y bueno, pues establecer otro tipo de planes de negocio y planes de desarrollo, ¿no? No está fácil, está muy complicado, cada día se nos pone mucho más complicado, pero bueno, no queda otro remedio que yo soy optimista por naturaleza y me planteo como que, bueno, pues dentro de lo que es Esmerarte como organización y lo que hacemos, pues inculcar un poco, no a mí mismo, sino ya al equipo y al público, al cliente que al final viene a lo que hacemos, pues inculcarles a ese realismo optimista, por decirlo de una manera. Entiendo que en todo caso muchas cosas han cambiado desde los inicios. Tú llevas más o menos en este mundillo en torno a 20 años, no sé cómo te acercaste a él, 2 décadas de este trabajo que, bueno, pues han cambiado mucho, ¿no? Bueno, la verdad es que uno, como no existe una formación reglada, hasta que ni existe, dice, voy a dedicarme a gestor de alguna manera de industrias culturales y enfocado, bueno, pues un poco la música al principio de todo esto, pues como no existe un librillo, pues al final te lo vas haciendo, ¿no? De hecho, desde aquí, desde Galicia, hay algunos profesionales que hemos participado en crear, por ejemplo, el primer manual, el manual de calidad del sector, el manual de saber lo que hay que hacer para cada uno de los procesos. Pero esto en otros territorios, este sector es un sector estratégico desde el punto de vista industrial, porque al final la cultura no es solamente el escape necesario y el recurso necesario para que la gente pueda de alguna manera salirse de su hábitat social y habitual y de trabajo y etcétera, sino que al final se convierte en uno de los factores que atrae pues más público y que al final genera más impacto económico alrededor. Y que tiene un peso en el PIB, sí, en algunos países incluso muy importante. Muy importante. Por supuesto en Estados Unidos. Por supuesto. Estados Unidos, todo el mundo anglo lo tiene muy claro y bueno, los escenarios y epígrafes relacionados con la música son muy limitados, pero sin embargo el valor económico que dejan cada vez que se hace un evento, cada vez que se hace una actividad a nivel cultural, todo el impacto económico que genera alrededor en epígrafes que no están relacionados con la música o con la cultura son inmensos. Y después yo hago una reflexión que, bueno, la gente me conoce, estoy siempre con esta retahíla, ¿no? Pero es decir que bueno, pues ojalá la fabricación de barcos y la fabricación de coches y la fabricación de lo que son los sectores pues de una manera como más socializados, como más habituales. Bueno, pues sabemos que el desarrollo de otros territorios a nivel industrial está siendo muy importante, en otro tipo de condiciones laborales, y a la vieja Europa y nos queda los días contados. Los días contados, espero que no, que tarde muchísimo, pero tenemos que empezar a trabajar en algo que no nos pueden quitar, que es nuestra historia, no se nuestro puede patrimonio. Exactamente, somos la vieja Europa. Aquí está la historia, una de las historias más importantes de la humanidad, y esto, si lo sabemos activar a nivel patrimonial, a nivel cultural, a nivel de grado de satisfacción de toda la gente que nos visita, y si conseguimos que el resto del mundo nos venga a visitar muchas veces, pues al final tendremos un sector estratégico. Y desde luego las industrias culturales es uno de los elementos que más puede ayudar a ese futuro que está ahí. O sea, lo tenemos
muy cerca porque por desgracia estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues King, Esmerarte lleva, decimos, 20 años en este negocio. Fundamentalmente empezaste, dices, en el mundo de la música, aunque se han tocado varios palos, por ejemplo, el mundo del cine, del que también hablaremos, pero en próximas fechas, en aproximadamente 15 días, llega uno de los buques insignia de la empresa, de esta industria cultural, que es Portamérica, la tercera edición, que yo no sé si para llegar a esta tercera edición se ha vuelto a sudar lágrimas, vamos, para poder sacar adelante este nuevo proyecto. Bueno, a ver, Portamérica es fruto de una serie de experiencias y también de la negación por nuestra parte de decir, mira, no se puede hacer. Portamérica surge en el 2011, en un momento en que cualquier proyecto nuevo no tenía ningún sentido. En plena crisis. En plena crisis, y que todo el mundo decía, bueno, pero ¿a dónde vas? Todo el mundo está cancelando cosas y vosotros iniciáis un proyecto nuevo de esta envergadura, ¿no? Nosotros creemos en que, por lo que decía antes, además, creemos en el sector estratégico que es este sector y esta actividad, y creemos que hay que empezar a sumar y adelantarnos un poco a los tiempos. Es decir, hay un activo que es toda la parte iberoamericana, muy vinculada desde hace muchísimos años a nuestro territorio, a Galicia. A veces se utiliza, bueno, pues las líneas de la morriña y tal, y digo yo, bueno, la morriña tiene una connotación negativa, ¿por qué no pasamos a una connotación en clave positiva de esos nietos, bisnietos, esas generaciones que tienen empresas y tienen potencial y que están vinculados a todo esto? Bueno, pues es una red social, en toda regla. Entonces, es decir, ¿por qué no trabajamos un poco, empezamos a unir este territorio de contenidos que nos unen, que son más de 625 millones de personas en Iberoamérica, y empecemos a trabajar con y para, y de siendo hecho, Galicia... Así nace Portamérica, para unir las dos orillas, ¿no? A nivel cultural. Es a nivel cultural. A nivel cultural, a nivel gastronómico y sobre todo también a nivel estratégico. Es decir que a mí me sorprende muchas veces, bueno, me toca, por el trabajo y el desarrollo que estamos haciendo, me toca viajar mucho a América y tal, y me sorprende, a lo mejor voy a una emisora a hablar de una cosa y acabo hablando de Portamérica, porque realmente el impacto que está teniendo fuera, en países como México y Colombia fundamentalmente, lo que es la idea de marca ha cuajado sorprendentemente incluso más que aquí. O sea, el festival es aquí, pero sin embargo la literatura la están escribiendo allí. Quizá porque sirva como puerta de entrada para grupos, ¿no?, iberoamericanos, para Europa, para España, en el mercado, por una cuestión obviamente lingüística, que puedan introducirse en el mercado europeo, ¿no? Dar ese salto, ¿no? Por supuesto, eso por supuesto, y a mayores, bueno, pues lo que significa es que hay una revolución tecnológica que se ha desarrollado en todo el mundo, está desarrollando en todo el mundo, y en muchos países de Iberoamérica ahora mismo es fundamental, porque antes, si nos pasamos como 15 años para atrás, había una revolución en España, que aparecieron los primeros festivales, aparecieron las primeras plataformas a través de la red, y donde los contenidos la gente empezaba a descargarse cosas que después ni escuchaba. La gente empezó como Bueno, exactamente. Pues ahora, claro, toda esta revolución está llegando a otros territorios más tarde, pero ya no están pasando los procesos previos que hemos pasado nosotros. ¿Para qué vas a descargarte tanta música y piratearla si la tienes para escucharla cuando quieres a través de las plataformas de streaming y otros sistemas que están ahí? Entonces todo esto ha revolucionado y ha adelantado el consumo de los contenidos. Entonces esos contenidos, antes se elegía lo que sonaba en la radio, ahora ya elige lo que ves en un blog, que a partir de ahí tienes un playlist y a partir de ahí vas desarrollando todo esto. Pues nosotros estamos de alguna manera, con Portamérica es lo que pretendemos y estamos consiguiendo, y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, es que sea un proyecto embajador de la unidad que se puede crear a nivel iberoamericano en cuanto a los contenidos musicales y a la parte gastronómica, que para mí la música y la gastronomía siguen siendo dos de los valores fundamentales a nivel como herramientas de comunicación. Ahí tenemos a Pepe Solla, ¿no?, que es cocinero y músico también. Exactamente, claro. Que por cierto va a estar presente. Va a estar presente, buen amigo y un liante, un maravilloso liante. Bueno, si te invita a comer, estupendo. Sí, sí. No, bueno, compartimos varios proyectos juntos y tal, y la verdad es que es un crack porque si es de los... Siempre, en cualquier actividad siempre tiene que haber una serie de buques insignia, ¿no? Y Pepe lo es, que son los que de alguna manera lideran todo un proceso que
que es una de las líneas que hay que desarrollar para conseguir ese mayor grado de satisfacción de la gente que nos visita, para que vuelva y para que hable bien de nosotros y genere economía, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí. Este concepto de unir las dos orillas ya, por ejemplo, lo tuvo hace unos años Soel López, Sí. bueno, anteriormente conocido como Deluxe, igual la gente lo conoce un poquillo más por ahí, con ese proyecto que ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre. La Caravana Americana. La Caravana Americana, en el que hizo una gira por España y en el que acercaba también artistas iberoamericanos, ¿no? Bueno, pues un poquito Sí. para acercar esas dos culturas. Mira, ¿verdad? Joel Que tiene bueno, un poco de culpa de que tú te dediques a esto, ¿no? También. sí, tiene toda la culpa, realmente toda la culpa. Yo soy manager de Joel López y de Vetusta Morla y de otra, Eladio, Los Seres Queridos, Villanueva, etcétera. Pero porque empezamos ahí a trabajar. Su proyecto Deluxe empezó a trabajar, cuando empezamos simultáneamente, uno como artista y nosotros como managers, ¿no? En aquel momento a través de la fábrica de chocolate de producciones musicales y ahora a través de Esmerarte, ¿no? Pero la idea de la Caravana Americana, cuando surgió, él estaba en un momento muy potente en España con el proyecto Deluxe, pero sí que llevaba también muchísimo tiempo, bueno, pues disco promo gira, y entonces digo, bueno, a ver, yo soy un tío joven, pues tiene 12 discos, 13 ya, porque ya está hecho el que va a salir, pero tiene 36 años. Entonces, ya un momento decía, no, yo tengo que hacer un cambio, y un cambio también un poco a la hora también desde el punto de vista artístico, a nivel también personal, de percibir y enriquecerme un poco más, ¿no? Para no estar con el sota caballo rey. Y surgió, empezó a hacer una pequeña gira primero por Buenos Aires, porque se fue para 3 meses, y luego fueron 6 meses, y después se tiró 3 años. Pero en esos 3 años acabó tocando en la playa de Fortaleza, donde ahora vemos el Mundial de Fútbol. Brasil. Bueno, pues le invitó a una banda que es Legión Urbana, porque el cantante se había fallecido que ya unos años, pero querían hacer un concierto especial y no tenían cantante, vocalista. Llamaron a Joel y en la playa había 1 millón de personas. Y este me decía, es que había mucha gente, había mucha gente allí y tal. Y entonces fue conociendo artistas por toda América. Entonces era como, todos conocían a Joel, pero nadie se conocía entre sí. Entonces un día en Buenos Aires estábamos ahí hablando y tal, y le decía, joder, pues sería bueno con toda esta gente que has conocido, que se conociesen en un único espacio y traerlos todos a España y tal. Nos liamos la manta a la cabeza. Hay un documental que está montado, que está todo tal, pero bueno, estrenaremos, pues estamos buscando un poco el hueco para que tampoco nos moleste demasiado en la promoción del próximo disco, ver cómo, porque esto forma parte un poco es precursor de todo esto de Portamérica que hablamos, pero fue también a raíz un poco de las necesidades de la propia industria latinoamericana, ¿no? En España, lo que ha pasado durante mucho tiempo es que lo que eran las estructuras industriales de la música, de la cultura, estaban muy enfocadas a lo gratuito, estaban muy enfocados al patrocinio institucional. Cuando se ha cortado el patrocinio institucional, de repente nos damos cuenta de que ya no existe una alternativa, cuando realmente sí la hay. Sí, bueno, la gente tiene que acostumbrarse a pagar una entrada, bueno, pero ¿qué tiene que tener a cambio? Hay que darle lo mejor al público para que cuando pague esa entrada se sienta satisfecho y decir, he pagado una entrada por algo que vale la pena. También ayudaría a Montoro si rebajara el IVA, ¿no? Bueno, lo del IVA es una... Bueno, a mí me parece y esto así, ya, directamente, sin ningún tipo de vueltas, me parece insistir en una estupidez. O sea, es una cosa que, vamos a ver, se ha demostrado, está claro, de que se ha recaudado menos dinero, 58 millones de euros menos desde que está instaurado el IVA, del 21% en la industria cultural. Además, hay que tener en cuenta de que, por el sistema que hay en el mercado, nuestra actividad está gravada hasta un 60%, porque tenemos la venta online, la venta del ticketing, que al final, cuando se dice 30 euros más gastos, los gastos los tiene que pagar el cliente. Para mí es un gasto de la entrada, no pagaría esos gastos si no va al concierto o Correcto. Si no va al teatro. Está unido. Entonces, paga el total, 10% de ticketing, 21% de IVA, 10% de autores. O sea, no hay ni una actividad tan grabada, o sea, dentro del sector, de todos los sectores que hay, que tú puedas empezar a trabajar desde un 59%.
Y esto hay que verlo, porque al final esto lo que ha pasado es que España está perdiendo identidad.